amigos, bienvenidos a Sin Filtros México con nuestros aliados desde Ciudad de México, Carlos Ibarra, y nuestro amigo de Benemex, Francisco de Ángelo. Hoy vamos a tratar diversos temas que están en la boca de las noticias en México. Pero antes de irnos con ellos, quiero pedirles que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones, y también si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like, pídanle a sus amigos que por favor se suscriban a nuestro canal y difundan nuestros videos. Vamos a darle la bienvenida y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco y Carlos. Hola, ¿cómo están? Carlos. Sí, bueno, cuéntenme qué es la noticia tan importante. Hemos visto titulares de aquí y de allá, pero quiero que sean ustedes los que nos informen a los que estamos acá en los Estados Unidos cuáles son esas notas que han venido llamando la atención de los mexicanos. Básicamente, con lo que amanecemos el día de hoy, después de tener el pasado lunes una jornada de protestas importantes aquí en la Ciudad de México, fue la reacción de, lamentablemente, descalificación por parte de las autoridades federales, en específico de la Presidencia de México, por considerar que estos movimientos que, como recordamos, el pasado lunes se conmemoró a nivel internacional el Día de la Mujer. En México, esta fecha ha sido un marco para que diferentes organizaciones, diferentes colectivos que buscan reivindicar la lucha de las mujeres por igualdad, por equidad, pero sobre todo por un tema de acceso a una vida libre de violencia. Por dar una cifra, estas no son cifras mías, son cifras que da la autoridad. En este caso, son cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En México, diariamente, 11 mujeres mueren a causa de algo aquí en México tipificado como feminicidio. Es decir, son mujeres que son asesinadas, lamentablemente en muchos casos de una manera brutal, por el simple hecho de ser mujeres. Tristemente estamos en el siglo XXI y esto sigue ocurriendo acá en el país. Sin embargo, cuando se dan este tipo de protestas en las cuales vemos a las mujeres en la calle que están enojadas, muy enojadas, y si me permiten el comentario, creo que con justa razón, buscan que se les haga justicia como género, que no solamente las autoridades, que la sociedad mexicana ponga más atención en este fenómeno. Lo que obtienen como respuesta por parte de las autoridades federales, insisto, es descalificación. Pero además, el día de ayer se agrega un ingrediente adicional. Para los amigos que nos ven y nos escuchan desde otras latitudes, la República Mexicana, o México, como se conoce a nivel internacional, está conformado por 31 estados y una capital que es la Ciudad de México. Uno de esos 31 estados es el estado de Guerrero, que seguramente es conocido, o si decimos estado de Guerrero a secas, quizás a muchas personas no les suene familiar, no les suene conocido. Sin embargo, si les hablo del puerto de Acapulco, esa ciudad, ese puerto es un puerto de fama mundial de acá de mi país, y ese puerto de Acapulco forma parte de este estado de Guerrero. Bueno, en este estado de Guerrero, al igual que son 16 estados, si la memoria no me es infiel, el próximo mes de junio va a haber elecciones de gobernador. En México hay 3 ámbitos de gobierno, 3 niveles de gobierno. El federal, que es cuyo titular es el presidente de la República. Los estatales, que cada uno de estos 31 estados tiene un gobernador. Y los municipales, en los cuales los estados evidentemente se dividen en municipios y cada uno de esos municipios tiene un presidente municipal o alcalde. Bueno, teniendo entonces este contexto, el próximo mes de junio va a haber elecciones a gobernador en el estado de Guerrero. Como muy probablemente la mayoría sabe, ahora el partido que gobierna en México se hace llamar o es conocido como Movimiento de Regeneración Nacional, o
por sus siglas Morena, que dicho sea de paso, pues tiene toda una connotación especial hecha por mercadólogos expertos, porque la mayoría de los mexicanos somos morenos. Hay una vinculación muy fuerte con el catolicismo y la Virgen de Guadalupe, que también es morena, y casualmente al partido le pusieron Morena. Bueno, este movimiento o este partido está postulando, o ya de hecho ya lo registró como candidato a una persona de nombre Félix Salgado Macedonio. Esta persona, que ha ocupado cargos de legislador, ha contendido en otros momentos por cargos en su natal estado de Guerrero, es una persona que ha estado señalada por presuntamente, o ha sido, vaya, denunciado ante la opinión pública e incluso también ha habido acusaciones formales contra él ante la autoridad por presuntos actos de abuso sexual e incluso violación en contra de mujeres. El hecho de que esta candidatura sea apoyada por Morena, pues evidentemente a muchas mujeres, no solamente de Guerrero, sino de la clase política en general, incluidas mujeres al interior del propio Morena, ha causado mucha inconformidad. Ha sido algo que para las mujeres constituye un agravio, pero más allá del hecho de que sea esto en el estado de Guerrero, es porque el presidente Andrés López, de manera abierta, en sus ejercicios propagandísticos matutinos, en sus conferencias de prensa matutinas, quise decir, en sus conferencias de prensa, este señor ha salido a defender a capa y espada, a defender a pie juntillas a Félix Salgado Macedonio, acusando a las mujeres que han manifestado su inconformidad porque una persona como esta pueda en un momento dado llegar a ser gobernador. Recordemos que el partido en el poder tiene, pues, vaya, por los cálculos que se hacen por parte de especialistas, tiene posibilidades de ganar el gobierno del estado. Las mujeres dicen no es posible que una persona con este tipo de señalamientos acceda a una gobernatura. Sin embargo, el presidente Andrés López lo ha defendido, como hemos comentado, en su espacio, en su conferencia de prensa, acusando a las mujeres que hacen señalamientos contra ese candidato de conservadoras, de ser parte de, según el presidente, de la élite, como él le llama, que tenían privilegios, de aliados del neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para no variar, esto, pues lamentablemente no es nuevo, esto ya ha venido ocurriendo. Recordemos, por ejemplo, el caso del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, quien ha sido señalado en su momento por tener propiedades que, acorde a lo que es su salario como servidor público, no podría haber accedido a ellas, y sin embargo a este señor no se le toca ni con el pétalo de una averiguación previa, es decir, ni con el pétalo de una investigación judicial. El señor está completamente exonerado de cualquier culpa porque al pasar a formar parte del gabinete del presidente Andrés López, no solamente él, sino todas las personas que llegan a ese gabinete, ¿qué creen? En automático se vuelven buenos. En automático ya el presidente con su autoridad moral determina quiénes son buenos y quiénes son malos, al grado incluso que ha llegado en días recientes, en otro contexto, el presidente López ha llegado a decir que más allá de un debido proceso se debe privilegiar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues evidentemente la que el señor dice, por lo menos en su lógica. Entonces, con todo este contexto llegamos al día de ayer, 8 de marzo, en donde con ese ingrediente de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, impuesta por el presidente Andrés López, pues tenemos que las mujeres que participaron ayer en diferentes marchas, manifestaciones, están realmente enojadas. Adicional al dato que les comenté de que por lo menos 11 mujeres en promedio al día mueren de manera violenta por el simple hecho de ser mujeres, y entre otras cosas también porque se ha pedido en su momento
ser visibilizadas, entre otras demandas que incluso algunas de ellas son de carácter internacional, como por ejemplo una justa igualdad salarial. En México, lamentablemente, muchas mujeres ganan menos por un trabajo igual al que hacen los varones. Sigue habiendo aquí ese tipo de atavismos, ese tipo de prejuicios. ¿Qué ocurre? Que el día de ayer algunas de estas mujeres en estas protestas fueron de alguna manera contenidas, por decir una palabra, por la policía capitalina, y en el caso del Zócalo hubo enfrentamientos con elementos del ejército mexicano. Hasta este momento no se ha dado a conocer, afortunadamente, que haya un saldo de personas fallecidas o alguna situación más grave que lamentar, pero sí hubo situaciones que llamaron bastante la atención, sobre todo por los protocolos que se utilizaron en contra de estas personas. También, digo, evidentemente, tenemos que ser imparciales, tenemos que ser objetivos. Hubo personas dentro de esta manifestación que en su derecho a la libertad de expresión y en su derecho a expresar sus ideas se excedieron. Hablo de personas que realizaron pintas, personas que derribaron vallas metálicas que estaban ahí para proteger al Palacio Nacional, que dicho sea de paso son cosas que el presidente López dijo que él no haría porque según él el pueblo lo defiende y el pueblo está de su lado. Y sin embargo, ahora vimos en una situación inédita el Palacio Nacional, que para las personas que nos ven y nos escuchan desde otras latitudes, el Palacio Nacional es la sede donde actualmente vive el presidente Andrés López y donde despacha. Bueno, este Palacio Nacional fue completamente bardeado con unos muros de aproximadamente 2 metros de largo por 3 de alto, de acero. Bueno, pues algunas de estos muros, algunas de estas vallas de acero fueron derribados por las manifestantes, y en respuesta las autoridades respondieron con gases lacrimógenos, con extinguidores, rociándolos encima de la gente, e incluso con algunas granadas de gas. Algunos de estos incidentes fueron registrados en video por personas que subieron estos materiales a las redes sociales, y se registraron también hechos que por sí solos son de llamar la atención. En la parte alta, en la azotea del Palacio Nacional, que es un edificio grande en extensión, ocupa aproximadamente una manzana. Para las personas que nos ven y nos escuchan, en México le llamamos una manzana a una unidad de un conjunto de viviendas conformadas en un espacio el cual está delimitado por una calle, por otra calle, por otra calle, por otra calle. A ese cuadro le llamamos manzana. Bueno, el Palacio Nacional ocuparía el equivalente en tamaño a lo que ocupa una manzana, pero es un edificio no muy alto, es un edificio de 3 niveles, 4 si contamos la azotea. En la azotea, las manifestantes, y a través de diferentes cuentas de Twitter, documentaron la presencia de elementos militares que en los primeros reportes eran señalados como personal armado. Incluso se llegó a utilizar de una manera inapropiada, hay que decirlo, la palabra francotiradores. Esto no fue así. La realidad es que era personal militar con una suerte de dispositivo electrónico para detener el vuelo de artefactos de videograbación voladores conocidos como drones. Lo que es de llamar la atención y lo que ha generado indignación entre varios opinadores a ese respecto, no es tanto la presencia de estos elementos, no es tanto el que tuvieran estos dispositivos para volar drones, sino que estos dispositivos, de los cuales por lo menos un servidor no es experto. Yo veo en una azotea a una persona con eso en las manos y yo no sé si se trata de un arma de grueso calibre, si se trata de un arma calibre 50 o si es un lanzagranadas o una pistola de agua, no lo sabemos. El hecho es que ese dispositivo en algún momento, como ha sido registrado en diferentes cuentas de redes sociales, fue apuntado hacia la multitud. Evidentemente,
Esto ha sido calificado como un acto de intimidación y ese tipo de actos de intimidación lamentablemente no está sancionado en la ley. Y en nuestro país, lamentablemente, lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, tratándose de autoridades, esto que acabo de comentar aplica para los ciudadanos en general. Yo como ciudadano mexicano puedo hacer todo aquello que la ley no prohíba expresamente. Sin embargo, en el caso de los gobernantes y funcionarios públicos, este criterio se aplica al revés. Solamente pueden hacer aquello que la ley les faculte. Y que yo sepa, pues no está permitido en ningún protocolo apuntar con un arma hacia personal civil desarmado, por muy alterada que esté la situación, por muy candente que esté la situación en ese momento. Entonces, esta presencia de supuestos francotiradores fue desmentida alrededor de las 18 horas tiempo del centro de México por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien en redes sociales mostró una fotografía del tipo de artefacto que estaban utilizando, pero si lo vemos desde un punto de vista desapasionado, la provocación ya estaba lanzada. El enojo ya había sido exacerbado y pues esto evidentemente se presta para que el día de hoy el presidente pues volviera a retomar su discurso en sentido de que se trata de personas que apoyan al anterior régimen y que por lo tanto son conservadores, que por lo tanto son neoliberales y por lo tanto son contrarios a la llamada cuarta transformación. Francisco Maybord. Sí, y dio o sea, usó una palabra que usaba mucho Hugo Chávez, que era los oligarcas, ¿no? Me llamó mucho la atención porque o sea, su razonamiento fue que aunque la causa femenina es justa, los conservadores y los oligarcas la habían tomado para sí para actuar en contra de él, del presidente o de su partido y todas estas cosas. Lo que creo que no observa el panorama es que tenemos un problema de feminicidio gigantesco, tenemos un problema de falta de igualdad, tenemos un problema de búsqueda de justicia, ¿no? Con estas miles de personas, de ciudadanas que han sido asesinadas y en ningún momento se le han dado, y desaparecidas, se les ha terminado de dar justicia a sus familiares. ¿Y por qué razón, teniendo todo el poder que tiene todo el Congreso, por qué razón no activa la Fiscalía, no crea instituciones especializadas, que muchas ya las hay, pero las activa para conseguir justicia? Eso sería un anuncio muy bueno un día como el Día de la Mujer, ver que un gobierno se activa en favor de buscar célere justicia para las damas. Y por cierto, hoy, en estos días pasó algo muy interesante, que es que un juez reabrió el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, que le llaman el rey de la basura. Rey de la basura, y una señora Sandra Vaca por una supuesta red de prostitución. Y al parecer este es un caso político, porque estas personas son del PRI y entiendo que está buscando, como sea Morena, tener otro culpable que no sea Salgado Macedonio. ¿Qué opinas tú de eso? Sin duda, esto tiene todos los tintes políticos. Necesitaría revisar cuáles son los argumentos jurídicos, pero es algo de llamar mucho la atención porque este señor, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este caso y estos señalamientos hacia su persona ya habían sido públicos, ya había sido esto en su momento denunciado, estos supuestos casos sí, de reabrieron la causa, según e incluso documentados por medios de comunicación en su momento, si la memoria no me es infiel. Esto ocurrió en los 2000 bajo la presidencia de Vicente Fox.
y en aquella ocasión las autoridades ministeriales no habían encontrado elementos suficientes para el ejercicio, en este caso de la acción penal, o en este caso, no de la acción penal, para la consigna del caso ante un juez. Ese hasta donde llega mi memoria sobre estos hechos. Pero ahora, entonces, si hablamos de que se está reabriendo la causa, quiere decir que entonces las autoridades ministeriales están retomando este caso, pero desgraciadamente, querido Francisco Maybort, amigos del auditorio, aquí en México hay un dicho en materia de política y que no es nada alejado de la realidad. La frase dice: lo que en política parece, es. Entonces, pues estamos a menos de 100 días de que se lleven a cabo las elecciones. Estamos ante una situación. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ha sido líder del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal. Ha sido legislador a nivel local, si la memoria no me es infiel, creo que también ha sido diputado federal, y es una persona que ha tenido un control o una relevancia importante en un sector de la sociedad capitalina, como lo son las personas encargadas del mantenimiento de la limpia. Este señor, de hecho, es conocido como el rey de la basura porque entre los negocios que tiene, que son bastante prósperos, está el del reciclaje de materias primas obtenidas precisamente de la basura, y por ende, pues es una persona que tiene mucho contacto. No sé cómo le llamen en otras latitudes. Aquí en México les decimos pepenadores, no de una manera peyorativa, sino como una manera descriptiva. Pepenadores porque son personas que hacen la pepena, es decir, una selección en la basura, pepenan elementos que pudieran tener un valor en el mercado del reciclaje. Bueno, este político del que estamos hablando tiene una influencia importante entre este sector. Entonces... y en los votos, ¿no? Y obviamente en los votos. votos. Si es un líder del DF, no estará nerviosa la gobernadora Claudia con respecto a los votos. ¿Tú qué opinas? Porque esto le pega directamente a PRI, PAN, PRD, a la alianza. Yo me iría un poco más allá. Yo honestamente creo que aquí en la Ciudad de México veo muy difícil que haya un nerviosismo en la jefa, por razón de que la Ciudad de México es el bastión por antonomasia en su momento lo fue del PRD, ahora de Morena. Es incluso en un escenario en el cual Morena perdiera el resto del país o perdiera el resto del Congreso, se antoja muy difícil pensar que pudiera perder la Ciudad de México. Sin embargo, creo que esta investigación que pudiese tener un trasfondo político, la reapertura de este caso, pudiese más tratar de enviar un mensaje a nivel general, a nivel nacional, no a nivel, es decir, no un mensaje de que se está haciendo una investigación contra este personaje, sino que se está haciendo una investigación contra alguien que forma parte del PRI, y el PRI a su vez forma parte de una alianza. Esto si hubiese, o creo, de hecho sí hay un diccionario de la política mexicana. Esto se le conoce como guerra sucia. Aquí están empezando a sacarse, como decimos en México, los trapitos al sol, y esto apenas comienza, Maybort. Vamos a ver a lo largo de los próximos 90 y tantos días que faltan para la elección. Muy seguramente vamos a estar viendo este tipo de acusaciones, señalamientos, y que casualmente van a constituir o pretender constituir tiros de precisión para desacreditar a un personaje o algún candidato, justo
en un momento en el que defenderse le va a llevar más tiempo que lo que falta para la elección. Es una práctica que, bueno, Maybor, tú me desmentirás, no es exclusiva de México. Esto también lo hemos visto con nuestros vecinos del norte, que también conforme se va acercando la fecha de la elección, comienzan las acusaciones más severas o los casos supuestamente más graves que se dan a conocer ante la opinión pública. Pero, bueno, contestando de manera llana a tu pregunta, amigo Francisco, sí considero que puede haber tintes políticos por la cuestión de los tiempos. No es casualidad, como dijimos, entonces, de que hay nerviosismo en las autoridades y en el partido oficial, evidentemente lo hay, porque así como decimos que la capital mexicana es un bastión de ellos, también pues diferentes sectores de la sociedad, no solamente ya la clase media, sino incluso sectores por debajo de la clase media, comienzan a sentirse inconformes con los resultados del actual gobierno, que está privilegiando a su base votante y dejando de lado a otras partes de la sociedad, personas que, por ejemplo, mucho hemos hablado en este programa de la atención a niños con cáncer, que les fueron retirados medicamentos. Hemos hablado de los fideicomisos que originalmente administración tras administración, gobierno tras gobierno, no se tocaban porque estaban destinados a la ciencia y la tecnología y que hoy han sido completamente desmantelados para buscar que en el mejor de los casos, las personas que lo sigan recibiendo, lo reciban de manera directa de la presidencia, es decir, con un mensaje de esto te lo está dando el presidente, ¿eh? Esto viene del gobierno, ¿eh? No te lo está dando tus estudios, no te lo está dando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, te lo está dando el presidente. Esto, pues, este tipo de... Y las vacunas no terminan de llegar. Y las vacunas no terminan de llegar, y como dijo don Teofilito, es un dicho mexicano, y como dijo don Teofilito, ni terminarán de llegar. Se antoja, vaya, triste. Aquí en México, de hecho, esto lo documentó León Krause, mientras en Estados Unidos en un día habían aplicado 1.300.000 vacunas, aquí en México se van aplicados ese mismo día 11.000. Pero dicen, sí. Carlos, dicen que van a llegar unas nuevas de Rusia, ¿no? Pues esperemos que lleguen, porque así han estado diciendo, están diciendo que se va a vacunar a todos los mexicanos al ritmo que estamos recibiendo estas vacunas. Ya circulan en diferentes redes sociales cálculos que cualquiera de nosotros puede hacer, multiplicar la cantidad de vacunas que han llegado al día de hoy, no multiplicar, las vacunas que han llegado al día de hoy, dividirlas en el número de días que han llegado para de esta manera tener un dato preciso de cuántas vacunas están llegando por día, y esto obviamente multiplicarlo por el número de mexicanos que somos, 127 millones según el último censo de población y vivienda, nos da un cálculo superior a 30 años al ritmo actual de vacunas que están llegando a México. El presidente esta semana dijo que era culpa de las farmacéuticas, y también explicó que aparte de que era culpa de las farmacéuticas, que se suponía que se iba a regularizar la entrega de medicamentos por el resto del año, cosa que totalmente no ha pasado, ni parece que va a pasar en corto plazo. Francisco, una de las preguntas, ¿tú crees que los venezolanos que están en México pueden tener la posibilidad de la vacuna en un futuro, tomando en cuenta que hay algunos que no son ciudadanos? Sí. Mira, esta semana hubo de Human Rights Watch un informe muy importante, ¿no?, sobre las violaciones de los derechos humanos en México, ¿no?, de los migrantes venezolanos. Hay varias situaciones. La situación del venezolano que tiene su papel de residencia, sus documentos de residencia o su permiso de trabajo. Esa persona, de hecho, ya tenemos informes
que en las pocas alcaldías donde han vacunado, si esas personas tienen más de 60 años, no han tenido problemas siempre y cuando vivan en la alcaldía y tengan su documento migratorio al día, se les ha vacunado. Ha habido algunas confusiones y se entiende porque a veces las personas que trabajan en estas organizaciones de las alcaldías de entregar las vacunas no entienden qué pasa en caso de extranjeros. Pero en su mayoría, estas personas mayores venezolanas, tenemos los informes en Benemex, han sido vacunadas sin ningún problema. Es más, ya se les asignó para la segunda dosis en unos 60 días, dicen que llega. Pero el problema que estamos viviendo en México, y este informe es de verdad lacerante en contra de Nicolás Maduro, porque claro, vienen huyendo. El problema está en que hace un año que se cerraron las fronteras y al cerrarse las fronteras, los aeropuertos, ha venido menos migración, pero la migración que ha venido y está esperando refugio, primero está colapsado Comar, entonces la respuesta para el refugio está muy lenta. Mientras que usted no tiene el permiso de refugio, usted no puede trabajar. Entonces esa gente que hace acá, bueno, trabaja en la ilegalidad, ¿no? Que son subempleados. No quiere decir que hagan cosas ilegales, simplemente los emplean, les pagan menos y ahí van sobreviviendo. Hay quienes no pueden optar a veces por ir a las escuelas, no puedes optar por ir al banco. El banco necesitas el permiso de migración al día y necesitas tu pasaporte al día. Pero cuando uno ve el grave problema, o sea, no solo es el tema de la vulnerabilidad a la que llegan a estar las personas por una falta de un permiso migratorio, que ya es de por sí un problema. El problema es que se les vence el pasaporte, que llegan sin pasaporte, que llegan con se les extravía el pasaporte y esto que vivimos los venezolanos, que es ir a un consulado chavista a rogar un pasaporte, es terrible. Para más cuento, el costo de una renovación por 2 años es casi de $200. No sé en otros países cuánto es, pero en el consulado acá. Y estas personas es sumamente oneroso, es sumamente engorroso cuando te quieren dar la renovación. Si la persona se quedó sin pasaporte, entonces termina estando en la ilegalidad porque esta gente no emite pasaportes nuevos. O sea, es muy raro que consigan un pasaporte nuevo. Entonces, viene estando la persona vulnerable desde no tener identificación, no tiene el derecho de identificación, y entonces empiezan a generarse cantidades de problemas. Mujeres que pueden terminar en tratas de blancas, familias enteras con niños que pueden terminar secuestradas. El informe de Human Rights Watch habla mucho del tema de las fronteras. Dicen que tienen unas 1,000 personas identificadas que están pasando trabajo porque cuando con Trump, lo que aprobó Trump es que se quedaban en México esperando el asilo en Estados Unidos, la respuesta. En un tiempo México les daba alguna clase de permiso, pero como Trump ya no está, estas personas están esperando y están a la deriva de mafias, de subempleo, de trata de blancas. Esto está pasando, pero es como vienes huyendo y siguen los problemas, o sea, no se acaban. El venezolano que no puede tener una identidad, no solamente en México, en cualquier país, está metido en un problema y realmente la ONU no está siendo suficiente. El gobierno mexicano no está enfocado en este tema en este instante y el gobierno americano como que se está reestructurando. Entonces, sí, el que sufre es el migrante, el refugiado o el que está en vías de ser refugiado, está siendo totalmente vulnerable. En ese caso, los venezolanos se pueden comunicar con Benemex o con alguna otra organización. Sí, nosotros tenemos que están como prácticamente sin ningún tipo de ayuda, ¿no? En la deriva.
a la deriva, porque también el consulado acá, recordemos que acá en México aceptan es a Nicolás Maduro, entonces tenemos a Arias Cárdenas de embajador, y entonces, por supuesto, están colapsados ellos en el sentido de tantas llamadas y ese tipo de cosas, pero tampoco hacen su trabajo debidamente. Ellos lo que están haciendo es una fortuna con las renovaciones de los pasaportes a 180, $200, 1,000 pasaportes, son $200,000, como siempre es el negocio, pero ayuda al venezolano no le encuentran. Nosotros tenemos un email que se llama contacto@benemex.org, y ahí sí, con muchísimo gusto se les da la orientación, que bueno, es una ONG que tiene pocos recursos, pero como quiera, tenemos abogados, orientación psicológica, y algo se puede ayudar, pues, en lo que podemos. ¿Cuántas personas creen ustedes que no tienen en estos momentos pasaporte? La mitad. Nosotros, creo que ha bajado el último año, nosotros tenemos 100,000 venezolanos acá. Creemos que de esos 100,000, 50,000 están legales sin ningún problema, y después de la mitad hay unos 20,000 en vías de refugio o esperando refugio, ese tipo de temas, que no es que no tienen pasaporte, no tienen el permiso migratorio. Hay una cifra negra que no hemos identificado, quizás hay 10,000 que están totalmente ilegales, y hay 20,000 que tienen retrasos en que se les extravió el pasaporte o lo tienen vencido, están vías de. El consulado hace como 8 meses aceleró las renovaciones, sin duda todos los días está renovando, pero el problema más grave está en el alto costo, que imagínense, hay personas que tienen un año sin trabajar, ir a sacar $180 un pasaporte, no lo pueden, $200 más. Hay gente que tiene que venir de otras partes de México. Y el otro tema es que si se extravía no hay solución. Y la ONU, ni el gobierno mexicano, nosotros hemos hablado con muchos organismos, o sea, deberían darle una identificación a las personas que no tienen pasaporte, porque es imperativo que tengan un derecho a la identificación, si no los estás mandando a la ilegalidad y a ser víctimas y vulnerables ante mafias, ante todo tipo de problemas. Y hay muchas mujeres y niños en estos casos. ¿Se han escuchado algunas denuncias de mujeres, por ejemplo, que estén siendo, si se quiere, de alguna manera metidas al mundo del crimen organizado? Sí, claro, nosotros tenemos denuncias mira, desde hace años empezó esto, y las llamaban a trabajar acá con ofertas engañosas de empleo, les quitaban el pasaporte y las llevan a hacer prostitución y tratas de blancas, esclavitud de cualquier tipo. Eso está documentado, eso pasa. Hay regiones del país donde hay ese tipo de mafia, se ha visto que más que todo en Cancún, y sí, hay muchachas en esos problemas, y bueno, las autoridades cuando pues lo atacan, pues es un tema delicado, y las ofertas de engañosos empleos eran múltiples hace años, antes de la pandemia, que había más libre tránsito entre los países. De hecho, la OIM y nosotros hicimos unos videos informativos desde ese tema de las ofertas engañosas internacionales de empleo hasta las locales, porque llamaban a las chicas, buscaban venezolanas y colombianas para supuestos empleos, y después eran redes de prostitución para que no cayeran en ese tipo de cosas. Y por supuesto ese tema es un tema álgido en el país. México es un país en el cual vienen migrantes para quedarse, y también pasan este tránsito de Centroamérica para Estados Unidos. Nosotros hemos trabajado también conjuntamente con hermanos de otras nacionalidades, como los nicaragüenses, porque la realidad es que es un problema que lo tenemos todos. O sea, no es solamente una nacionalidad, es toda nacionalidad que viene de migrantes para acá en cantidades de miles de personas,
más que todo de Centroamérica pasa, y que van hacia Estados Unidos también, tienen esta problemática. Antes los gobiernos anteriores trabajaban conjuntamente con nosotros, las ONGs, para ver qué hacían, porque los gobiernos, la verdad, por más que quieran, no tienen a veces o el conocimiento o la cantidad de gente, los recursos, y trabajan mucho con la ONU. Hubo un tiempo que se trabajó la ONU, OIM, ONGs y gobierno y comisiones de derechos humanos. Desde que llegó este gobierno, igual que los fideicomisos, las ONGs han estado totalmente abandonadas. Las comisiones de derechos humanos están muy tímidas en el actuar, y el gobierno realmente, su core o sus intereses no están ahí en ayudar a los migrantes, eso no. Bueno, y ya. Justamente, Adelante, Carlos. Y esto, de algún modo, esta inacción por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desafortunadamente no solo contempla el caso de nuestros hermanos venezolanos que están aquí en México, sino también pues de las mujeres mexicanas que en un momento dado, en fechas anteriores, como seguramente muchas de las personas que nos ven y nos escuchan leyeron en titulares internacionales, las mujeres manifestantes, como las que salieron ayer a marchar, han demandado un cambio en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde, por cierto, despacha una persona que es totalmente afín al presidente López. Y pues esta ha sido otra de las inconformidades, porque también a esta persona, que es hija de una activista social del 1968, es hija de la señora Rosario Piedra de Ibarra, pues bueno, esta persona que ahora ocupa la titularidad de la Comisión de los Derechos Humanos, pues ha sido intocable, por decirlo de alguna manera. También no debemos olvidar cuál es el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de las comisiones estatales de derechos humanos, que es el tomar conocimiento de aquellas acciones u omisiones por parte de la autoridad que estén causando perjuicio en los derechos fundamentales de cualquier persona, sea ciudadano mexicano, sea ciudadano extranjero, porque en nuestro país las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución son irrenunciables y protegen a toda persona que se encuentre dentro del territorio nacional o inclusive allende las fronteras, por ejemplo, en el caso de las embajadas, por ejemplo, en el caso de aviones y barcos en aguas internacionales, etcétera. Y por lo tanto, si hay alguna omisión en las acciones de la autoridad o en las decisiones de la autoridad respecto a personas, en este caso de Venezuela, pues también evidentemente la comisión tendría que actuar. Si no lo está haciendo, pues no estaría cumpliendo con la función para la cual ha sido creada o fue creada esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. Adelante. No, para culminar, estamos esperando que ahora que se abran los vuelos, van a llegar muchos más venezolanos. Ahora, hay varios temas, como el tema de falta de medicinas y el tema de los colapsos de los hospitales, hacen que no solamente el migrante que tiene que ir a un hospital en determinado momento sea afectado. En este momento, el mexicano común está siendo afectado porque ni hay medicinas y hay un colapso importante de los hospitales por el tema del coronavirus. Bien interesante, así que seguiremos monitoreando todos estos aspectos. No sé, Carlos, me dijiste que podíamos ver un video para concluir este programa sobre lo que ocurrió en México. Sí, justamente vamos ahora a compartirles en la pantalla. Estas imágenes que se ven son de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, mejor conocida como Zócalo. El Zócalo capitalino, que es, para las personas que nos ven y nos escuchan, es la plaza más importante de nuestro país y es conocida también como la primera plaza de América Latina, así ha sido conocida. Estos edificios que se ven al fondo, el edificio que se ve al mero fondo, pertenece al gobierno del al gobierno de la Ciudad de México, al igual que este edificio de la izquierda.
Hacia la máxima izquierda, donde no se alcanza a ver, está el Palacio Nacional, pero se puede ver que de ahí están surgiendo este polvo blanco que es polvo de extinguidor contra incendios que fue accionado contra los manifestantes. Y vamos a ver el video para que sean quienes lo grabaron, quienes nos digan qué fue lo que encontraron o qué fue lo que les arrojó la autoridad militar. Eso es un dron. No, eso es una granada de gas lacrimógeno. Oh, ok. Allí se puede observar en las imágenes cómo estos son grupos de la sociedad civil que estaban manifestando, mujeres. Efectivamente, y en este caso que vemos elementos de género masculino, pues es muchas veces estas personas, de hecho ahí tiene la identificación, son observadores. Son observadores y están documentando cómo pues las actuales autoridades están utilizando este tipo de artefactos que durante la campaña del presidente Andrés López se prometió que no se utilizarían este tipo de artefactos. Las palabras que utilizó el entonces candidato Andrés López es que no se iba a reprimir al pueblo. Entonces, pues yo dejo abierto esto, dejo esto sobre la mesa y que sea nuestro público el que decida cómo calificar a estos hechos. Lo que sí sabemos es que cuando era oposición Andrés López y cuando eran él y sus huestes quienes se manifestaban, a este tipo de acciones lo llamaban represión. Y ahora que ellos están en el poder, pues ahora ellos legitiman este tipo de acciones, argumentando que las personas que están manifestándose buscan desestabilizar al actual gobierno para, eso es lo que dice el presidente, para favorecer a los conservadores, a los adversarios, como les llama él, y como bien dijo Francisco, esta palabra muy de los regímenes populistas, la palabra oligarcas, para favorecer a los oligarcas. Así es, Carlito, no es lo mismo ser opositor que ser gobierno, así definitivamente, y eso ocurre no solamente en México, sino aquí mismo en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Sin Filtros México. Quiero darle las gracias tanto a Francisco de Ángelo como a mi aliado de México, Carlos Ibarra. Ustedes lo ven allí, ahí están sus redes. Y bueno, también queremos agradecerles a todos aquellos que nos acompañan en el superchat y particularmente a los que nos ayudan a moderarlo, a Nesta, a Finky, a Migdalia Chirinos y a Tamaris López. Muchísimas gracias por su colaboración con Sin Filtros y con Sin Filtros México. También queremos agradecerle a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Mil gracias por su apoyo y bueno, Francisco y Carlos. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo, ¿eh?